Dice, ah, sí. Digo, "Ah, ya no ves que cuando era niño, mi abuelita tenía una relación especial con ella. Y tenía a sus amigas en la casa y rezaban el rosario, ¿no? Entonces ella me metía a rezar el rosario con ellas. Un niño de, no sé, ¿cuántos años tendría? Unos 7, 8 años, algo así, ¿no? Eso se llama invocación. Yep. Es ABA, ¿no? Right. Arte público, pues. Ok, amigos. No, amigas no. Amigos, compañeros, camaradas. El tema es muy amplio, ¿no? Should I do it in English, Spanish, or go back and forth? Yeah, either way is fine. Okay. I can follow. Well, it's not easy to talk about Chicanos, the Chicano movement, Chicano history. No es fácil porque el tema es muy amplio, ¿no? It's a topic that's very, very, very wide, very large. So you can't cover everything, impossible to cover everything. But I always like to start off by looking at context. El contexto es importante. Y dirán ustedes, este cuate está loco. Bueno, cuando empieza a hablar de eso, pero a mí me gusta, por ejemplo, empezar desde lo más amplio, the widest, which is time, el tiempo. O sea, podemos hablar del tiempo actual, pero yo creo que es importante para ver cómo nos encajamos dentro de un contexto amplio, de hablar del tiempo, el tiempo cósmico, cosmic time. Por ejemplo, que sería cuando se creó el universo. When was the universe created? That's cosmic time. Anybody know? ¿Alguna idea que tengan de hace cuántos años hubo the Big Bang? Cuando hubo la enorme explosión, se creó todo el universo. Bueno, según algunos datos, el universo tiene como 13.5 billones de años de existencia. 13.5 aproximadamente, según los expertos, ¿no? O sea que no podemos a veces ni percibir lo que pasó hace un siglo, 2 siglos, ¿no? Y darnos cuenta de que hace 13.5 billones de años que se creó todo el universo, ¿no? Bueno, no vamos a entrar en la creación del universo, nada más digamos un contexto, es el contexto más amplio que uno puede establecer, ¿no? Después del tiempo cósmico, es importante también ver el tiempo geológico. Geologic time is also very important. El tiempo geológico de la Tierra, ¿no? O sea, cuántos años tiene la Tierra, ¿no? Y según se calcula, alrededor de 4.5 billones de años, ¿no? O sea, la Tierra, se calcula que la edad de la Tierra es 4.5 billones de años, ¿no? Y luego ya se divide por épocas, por periodos, en fin, pero no vamos a entrar en esos detalles, ¿no? Hay su cronología geológica, ¿no? La era de los dinosaurios, todo eso, ¿no? La época precambriana, en fin, tantas cosas. Pero después vamos así desde el más amplio, nos vamos acercando un poquito más la Tierra, y luego dentro de la Tierra también hay que ver un periodo muy importante. ¿Cuál es el tiempo histórico? Historical time. Y por tiempo histórico
Me refiero a cuando empezó el ser humano a dejar constancia de su existencia, cuando empezó a comunicarse. When did human beings start communicating and writing? Y según tengo entendido, fueron los sumerios, ¿no? The Sumerians, from now the area around Babylonia, la época de Babilonia, en el norte de Irak, donde se inventó el primer alfabeto. O sea que serían unos, en este caso serían unos 3.000 años, entre 3 y 4.000 años, cuando ya el ser humano empezó a crear una forma de comunicación, ¿no? O sea que vamos reduciendo del tiempo cósmico al tiempo geológico, al tiempo histórico, y luego entramos al tiempo de nuestra región, Mesoamérica. Mesoamérica se le considera, ¿alguien sabe dónde empieza Mesoamérica y dónde termina? La palabra meso quiere decir medio o mediano, ¿no? Like Middle America, Mesoamérica. Entonces, Mesoamérica se considera la región desde el, si no me equivoco, el paralelo 24 al norte, que es el trópico de Cáncer o Capricornio, no es Capricornio. O sea, la línea que se establece en los mapas, desde allí hasta parte de Centroamérica, parte de México, el centro de México, como Tampico, desde Tampico, en la costa del Golfo, luego atraviesa, llega hasta la costa del Pacífico, no recuerdo exactamente la población del estado de Sinaloa también, y luego de ahí al sur pasamos por México, la meseta central, la parte sur, Yucatán, toda esa región, Chiapas, y luego it includes Guatemala, El Salvador, Honduras, básicamente, lo que se considera Mesoamérica. Entonces, en esa región, y los expertos los historiadores y arqueólogos y antropólogos, básicamente ya hay concordancia y acuerdo que se divide básicamente el desarrollo de las culturas indígenas, se dividen en 3 periodos, ¿no? El periodo pre-clásico, el periodo preclásico, el periodo clásico y el periodo postclásico. O sea que el periodo preclásico es de aproximadamente 2.500 años antes de la era cristiana, 2,500 years before the Christian era. That's the pre-classic period. Desde quizás, bueno, la cultura más antigua, the oldest native Mexican culture goes back to the Olmecs. Los Olmecas fueron la cultura más antigua. La cultura madre, los Olmecas, ¿no? Especialmente en el estado de Tabasco y Veracruz, la parte sur de Veracruz, southern part of Veracruz and the western part of Tabasco, San Lorenzo, Tres Zapotes, son, a ver, para mí, gracias. Son esos son el área arqueológica de los Olmecas. De ahí pasamos al 2500 al año 200. From 2500 BC, or before the Christian era, to the year approximately
200, or rather, no, not 200, rather 1200 de la era cristiana, Christian period, que es cuando se estableció después la cultura teotihuacana. That's when Teotihuacan was basically established. Yeah, AD. Y luego de allí pasamos ya a la época postclásica, que ya sería aproximadamente unos cuantos años, unos 200 años, 300 cuando mucho, antes de la llegada de los españoles, hasta 1521. Son las tres etapas periódicas de tiempo, ¿no? O sea, para ver las cosas de un ángulo mucho más grande, mucho más amplio. O sea, vamos a usar la deducción de tiempo, ¿no? Desde lo más amplio hasta lo más cercano. Así es que, ¿por qué no comemos entonces y luego ya seguimos con esto? Nada más quería un poquito la historia. Son periodos que se han establecido y podemos colocar no nada más a las culturas, sino cuándo se establecieron, cuándo construyeron pirámides y otras edificaciones. En fin, para no hacerlo esto tan largo y dejar al último la historia de los chicanos, nada más quiero hablar un poquito sobre... ¿Vente? ¿Allá? Okay. Entonces, de acuerdo a la mitología, la historia de la creación de los aztecas, los aztecas, según vinieron del norte, un lugar llamado Aztlán, que parece que quiere decir lugar de las garzas blancas. No se ha podido precisar dónde estaba Aztlán. No, nada más se menciona que era al norte. Puede ser al norte, ya sea en Durango, puede ser en Sonora, o puede ser más al norte de Arizona, todo eso, ¿no? Pero, entonces, de acuerdo con la mitología, había 7 tribus nahuatlacas, 7 tribus que hablaban el náhuatl. El náhuatl es una lengua que viene de un grupo lingüístico que se llama Uto-Azteca más bien dicho. Es un grupo lingüístico que incluye otros, pero en su mayoría son los hablantes del náhuatl. Muchas veces se habla de los nahuas. Nahuas es nada más porque hablan el náhuatl, pero muchos grupos en el Valle de México también hablaban el náhuatl. Los tlaxcaltecas hablaban náhuatl también y eran enemigos de los aztecas, ¿no? Pero los xochimilcas, los texcocanos, en fin, la región del lago de Texcoco también, todos hablaban la misma lengua. Entonces los aztecas se supone que llegaron al Valle de México, precisamente que fue uno de los últimos grupos que llegaron, se establecieron en el Valle de México, que también se le conoce como el Valle del Anáhuac. Entonces, el término de los aztecas, en realidad se denominaban ellos mismos más bien mexicas, los mexicas, no tanto aztecas, pero los mexicas. Y de allí se desprende la palabra, that's the origin of the word México, mexicano. Y de allí se desprende también el término chicano, mexicano, chicano.
Es el origen de la palabra chicano, que no se empezó a usar para referirse a los mexicano-americanos, sino hasta mucho después, ¿no? Ok, pues me voy a brincar varios periodos históricos porque no quiero meterme en tantas explicaciones sobre los diferentes periodos históricos. El México virreinal, la Nueva España, el México independiente, y luego llegamos a la época del Porfiriato y a la Revolución Mexicana. O sea que, bueno, pero antes sí es importante hablar sobre la invasión norteamericana, the American Invasion of Mexico, que le llamaban aquí antes the Mexican War, era como se conocía, the Mexican War. Después ya le han acomodado Mexican American War. Y en México no se le conoce así, en México se le conoce como la invasión norteamericana, the North American Invasion. El mismo incidente, pero con nombres un poquito diferentes, ¿no? Entonces, cuando Estados Unidos, la población de Estados Unidos iba de la costa este, the Eastern Seaboard, the Atlantic Coast, y se iban moviendo hacia el oeste, west. Go west, young man, ¿no? La frasecita que se oye mucho, ¿no? Manifest Destiny, el destino manifiesto, según era un designio divino, a divine sign that the United States was going to be expanding westward. So if it was in the cards that the U.S. was going to be expanding west, well, white settlers moved into areas that were not theirs. First, they took the southeast, the so-called civilized tribes, las tribus civilizadas, ¿no? Que eran los Choctaws, los Cherokees, los ¿cómo se llaman? Los de la Florida, no recuerdo el nombre de ellos, desde Florida. Los Creek Indians también eran parte de los y Estados Unidos 1830 something, 31, 32, ya había muchos colonos blancos que habían invadido las tierras, especialmente de los Cherokees. Entonces el presidente en turno, back then, había un presidente que se parecía mucho al que dejó la presidencia no hace mucho, a Trump. Era el Trump de la época, Andrew Jackson. Andrew Jackson era populista, very populist president who signed into law the Indian Removal Act, el acta de la remoción del desplazamiento de los indios. So a través de esta ley, through this law passed in Congress, they decided that all the Native Americans, todos los nativos americanos desde Tennessee, Georgia, Alabama, Mississippi, Louisiana, todos tenían que irse. So les dieron un plazo y si no se salían para ese entonces, mandaban a los soldados y a otros a echarlos, a sacarlos, que se fueran al oeste. They had to go west of the Mississippi River. Y según ahí se iban a quedar para el resto de sus vidas, que sabemos que no es cierto. Pero bueno, después de que se quedaron con todas las tierras de ellos, ¿qué quedaba? México. México estaba allí. Así es que es interesante que en esa época, 1830 más o menos, hubieron dos leyes, una del gobierno mexicano, una del gobierno gringo, the Indian Removal Act, y la otra, no recuerdo el nombre específico, pero era
una ley que el gobierno mexicano estableció para tratar de impedir, to try to stop illegal immigration into Mexico by white Americans. Porque México dejaba que los blancos se establecieran en lo que era Texas en ese entonces, the 1830s, 20s and 30s. Entonces, pero tenían que establecerse con permiso. Había colonies of white settlers. Stephen Austin fue el primero, ¿no? Por eso la ciudad de Austin. Stephen Austin. No, Moses Austin. Y luego el hijo de Moses Austin fue Stephen Austin. Ellos fueron los primeros que lograron un permiso del gobierno mexicano para establecerse en Texas. Pero habían otros gringos que les valía, se metían sin permiso ni nada. Entonces el gobierno mexicano, preocupado por la invasión del país de estos ilegales, no hizo lo que Trump quería hacer, ¿no? Construir un muro, put up a wall. Salía muy caro, ¿no? Pero sí, lo que hicieron fue establecieron fuertes militares, military forts, along key points with the border. Louisiana, Texas, especially. Entonces había soldados mexicanos, militares, y cualquiera que quisiera entrar tenía que detenerse, parar allí, revisarlo y entrar o no entrar, según. Después de un tiempo, claro, entraron muchos blancos, ya no pudieron detener la invasión, la oleada de blancos a Texas. Y había muchísimo más blancos que ni mexicanos. En un punto había como 40,000 blancos y los mexicanos no llegaban ni a 3,000 en el estado de Texas. Así es que era una causa perdida, ¿no? En fin, en 1836, Santa Anna, que era presidente, llegó a Texas y presentó batalla en San Antonio, Texas, en las afueras de San Antonio, Texas. Y estaban los héroes David Crockett, ¿no? Y otros gringos que tenían esclavos. Jim Bowie. Estaban, Jim Bowie, el famoso Jim Bowie del cuchillo, el puñal Bowie. Ellos se metieron a México y traían esclavos. Y México les prohibía a cualquiera de ellos traer esclavos a Texas, porque ya México había prohibido la esclavitud. Pero a ellos les valía. Entonces, en 1836 se llevó a cabo la batalla del Álamo. Los gringos perdieron, ¿no? Y después de eso, el ejército mexicano retrocedió, estuvieron acampados. They were camped out near Houston, Texas, las afueras de lo que ahora es Houston, Texas. En aquella época, según se cuenta en los relatos de la historia, historical accounts, un día muy caluroso, mucho calor, humedad, y el ejército mexicano estaba acampado. Estaban durmiendo todos, la inmensa mayoría, y habían unos cuantos centinelas, soldados que estaban vigilando, ¿no? Pero estos centinelas, these guards, went to sleep too. Mucho sueño, mucho calor, y se quedaron dormidos. Ya después, cuando despertaron, se sorprendieron porque los soldados gringos, ya los tenían rodeados. Así es que sí los agarraron durmiendo, literalmente durmiendo, a Santa Anna y a sus tropas. Y pues Santa Anna tuvo que firmar un documento de rendición y entrega de Texas,
Y fue como se perdió Texas primero, en 1836, 1836. Texas was lost to not the United States, but it was lost to the white residents, white settlers in Texas. Y fue como se estableció the Lone Star State, la tierra de el estado de la tierra de la estrella solitaria, the Lone Star State. So de 1836 hasta 1845, 1836 to 1845, la República de Texas existió como país soberano. Pero la idea, claro, siempre era que se uniera a Estados Unidos y que fuera un estado esclavista. The idea was for it to become a slave state. And so it happened. En 1845, el gobierno de Estados Unidos aceptó anexar a Texas como parte de Estados Unidos. Y México, pues, se puso bravo, pero pues, desafortunadamente de nada le sirvió, ¿no? El gobierno de Estados Unidos envió una escolta, bueno, un grupo de militares. En aquel entonces se fijó la frontera entre México y Texas, pero había disputa, no estaban de acuerdo. México decía que la frontera de México llegaba hasta el río Nueces. Mexico recognized the Nueces River as its northern limit. Y Texas reconocía el Río Grande, el Río Bravo, de más al sur, como la frontera. Entonces, el territorio, the territory between those two rivers, Nueces River and el Río Grande, was in dispute. Había disputa entre los dos gobiernos. Los Estados Unidos enviaron una fuerza militar. A number of soldiers were sent to what is now Corpus Christi. Ahí se establecieron y de allí salió una fuerza militar que cruzó el río Nueces, entró en lo que México consideraba su territorio. Los soldados mexicanos consideraron que habían invadido el territorio mexicano. Hubo un choque entre ellos. Se dispararon, pelearon y hubieron algunos muertos. Algunos gringuitos resultaron muertos, ¿no? Y ese fue el pretexto que buscaba Estados Unidos para decir, ¡oh! Han muerto. La sangre gringa se ha derramado. American blood has been spilled. Now, let's go after the Mexican territory. So, por eso invadieron México, ¿no? So, Zachary Taylor, un militar de alto rango, él dirigió parte del ejército desde el norte, pasando por Monterrey, por Coahuila, por San Luis Potosí, hasta llegar a la Ciudad de México. Y por el este, por el Golfo de México, otro general gringo, Winfield Scott, él desembarcó con su expedición militar en Veracruz. So he landed in Veracruz with a large group of American soldiers, and para dirigirse a la Ciudad de México. Went to Mexico City. Y uno diría, bueno, si no eran de allí, ¿cómo sabían dónde estaba la Ciudad de México? No, pues, easy. Había grupos de bandoleros, bandits, en el camino de Veracruz a la Ciudad de México. Había muchos bandoleros, muchos bandidos. Eran grupos. Un grupo de ellos, no recuerdo el nombre de ellos. Ellos mediante un pago de dinero,
Ellos fueron los que guiaron al ejército de Winfield Scott hasta la Ciudad de México. Así es que, bueno, ya sabemos lo que pasó en 1848. México perdió la última batalla, la batalla de Churubusco. La batalla de Churubusco, donde combatieron a los soldados, los que habían sido soldados gringos, los irlandeses, el batallón de San Patricio. So Corpus Christi is more or less right here. Entraron por aquí. No, aquí no aparece México. So, anyway, they went south. Después de la batalla de Churubusco, se enfrentaron con los niños héroes en el Castillo de Chapultepec y México quedó en manos de los gringos. Mientras que en Estados Unidos, en el Congreso de Estados Unidos, se debatía, there was a debate in the U.S. Congress back then, whether the U.S. should take all of Mexico or just the states that they wanted. But I guess one of the arguments against taking all of Mexico was that, well, Mexicans are not really white. They're brown-skinned and short. I don't think we want to mess our white race by mixing Mexicans into our racial mix. So I said, no. Let's just take whatever we need. Así es que decidieron no quedarse con todo México. Y el 2 de febrero de 1848, 1848, February 2nd, at the Basílica de Guadalupe Hidalgo, en la mera basílica, ahí se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Ahí mismo. What did they take? They took, well, Texas was already part of the United States, so they took New Mexico, Arizona, Utah, Colorado, parts of Wyoming, parts of Idaho, Nevada, and California. So all of this. Wow. So Half of Mexico. Mexico lost a little over half. Un poquito más de la mitad de su territorio lo perdió México. Okay, now what happened? Había en ese entonces quizá unos 100,000 mexicanos que vivían en esos territorios. About 100,000 Mexicans were living in those states. So they had a choice. Based on the Treaty of Guadalupe Hidalgo, they could stay, podían quedarse allí o podían regresar a México. La mayoría, claro, optó por quedarse allí. The majority of Mexicans living there opted to stay there. And so they became U.S. residents and by extension U.S. citizens. So that's how we got the legal, formal, official. Esto un poquito exagerado porque ahí no Louisiana. It's a little too big porque se supone que parte de eso era Louisiana, el otro país que se adjudicaba gran parte del territorio. Anyway, así es que si uno puede decir que si uno quiere ampliar el término chicano o mexicano-americano, puede uno irse hasta esa época, 1848, cuando se quedaron los residentes mexicanos allí en esos territorios, ¿no? Así es que el Tratado de Guadalupe Hidalgo tenía varios artículos. It was made up of a number of articles. I think it was 33 articles. Y Estados Unidos, the American Congress, decided to eliminate unilaterally, por su cuenta,
algunos artículos, ¿no? Habían sido firmados por México, representantes de México y de aquí, y dijeron, no, este sí, este no, este sí y este no. It's a treaty. They're not supposed to do that. Los dos países tienen que estar de acuerdo en esos cambios, pero Estados Unidos le valió. Y México no estaba en condiciones militares ni económicas para exigirle al gobierno de Estados Unidos, hey, ¿qué pasó? Se quedó así. Así es que, según el Tratado de Guadalupe Hidalgo, los habitantes que decidieran quedarse en esos territorios que ahora eran de Estados Unidos, si tenían propiedades, tenían derecho a retener sus propiedades. Seguían siendo dueños de la tierra que poseían. Pero sabemos que con el tiempo la fueron perdiendo. El uso de la fuerza, by force, by use of weapons, by use of legal trickery, trucos legales, fueron perdiendo sus tierras, especialmente en Nuevo México. De los estados que pertenecían a México antes, California, Arizona, Nuevo México y Texas, los que colindaban con la frontera, el más poblado era Nuevo México, donde había más gente en Nuevo México. Entonces, allí algunos habían recibido lo que le llaman en inglés land grants del gobierno español. Lo que en México se llamaban las Mercedes. Las Mercedes eran los land grants. Entonces varios de ellos, incluso algunos de ellos tenían sus documentos oficiales, ¿no? Donde se les otorgaba cientos o miles de hectáreas de tierra. Pero Estados Unidos no le importó, no le interesó y les arrebataron casi todas sus tierras, ¿no? Por eso, después, años después, durante el movimiento chicano, 1967, que fue cuando se dio a conocer esa parte de la historia, Reyes López Tijerina era el líder de un grupo de Nuevo México, donde lo que estaban luchando era precisamente eso, la recuperación de esas tierras que habían sido robadas por el gobierno de Estados Unidos y por ciudadanos, por los civiles de Estados Unidos, porque Estados Unidos estableció parques nacionales o parques estatales. Kit Carson State Park en el norte de Nuevo México era parte del gobierno. Entonces lo que hizo era un grupo que se llamaba la Alianza de las Mercedes. Era el grupo que estaba reclamando que les devolvieran su tierra a los dueños legítimos. They were demanding that the land be given back to the rightful owners. Estados Unidos nunca les quiso hacer caso. Era como un mosquito que anduviera por aquí. Los Estados Unidos nunca ha querido reconocer la violación de derecho internacional, a gross violation of international law, in the treaty between Mexico and the United States. Y el gobierno mexicano, the Mexican government, nunca ha querido tampoco exigirle a Estados Unidos. Decir, bueno, ¿qué pasó? Violaste el Tratado de Guadalupe Hidalgo, es un tratado internacionalmente reconocido, hubo varias violaciones, tenemos que entrar en un diálogo sobre qué se puede hacer, ¿no? Para recuperar las tierras. México nunca ha querido hacer nada, nunca ha querido reclamar ni nada. Entonces Reyes López Tijerina, él pasó muchos años documentándose, hasta fue a España a consultar los archivos de Indias en Madrid para ver
todos los documentos de esa época, ¿no? De los dueños que habían recibido esas mercedes, ¿no? Los Reyes López Tijerina tenía bien documentado su caso, pero ahora, ¿qué iba a hacer con eso? Y el gobierno de Estados Unidos no quería reconocer nada ni hablar con nadie de eso. Entonces, lo que hizo Reyes López Tijerina fue a la Ciudad de México a hablar con representantes del gobierno de México para ver si el gobierno mexicano pudiera presentar ese caso de la violación al Tratado de Guadalupe Hidalgo ante las Naciones Unidas, before the United Nations, a forum, so that the Mexican government, Mexican ambassador to the United Nations would present the case. But Mexico turned them down. El gobierno mexicano, no queríamos broncas con los gringos. So I think he also contacted a few other Latin American governments, and none of them wanted to take it on. A ningún otro gobierno de América Latina le interesaba presentar el caso ante las Naciones Unidas, excepto un país. Adivinen qué país fue. Cuba libre. Yeah, so Cuba was the one who presented the case before the United Nations. Not Mexico, Cuba. But the United States, so what? You know, that took place within the United Nations. So up to now, the United States has not been willing to recognize. That was in the 60s, the 1965. El motivo por el cual se dio a conocer eso fue por la violencia. Dicen que violence never pays. It does pay. It pays attention. It calls people's attention. Cuando hay violencia, la gente voltea. Por eso las noticias están llenas de violencia, ¿no? Mataron a se metió a la escuela y mató a 4 o 5, mató a 15, y las noticias siempre. Reyes López Tijerina y sus seguidores decidieron ir a una población pequeña del norte de Nuevo México, Tierra Amarilla, en el condado de Tierra Amarilla, en el edificio de gobierno de Tierra Amarilla, y querían arrestar. Their plan was to arrest the state's attorney for the county there. It was another Latino or Mexican American, or Hispano as they call themselves. He wasn't there at the time, but there were some words exchanged, there was some fists exchanged, and there was some fire exchanged. So parece que uno o dos de los policías del condado resultaron heridos, y eso fue noticias that spread like wildfire. So that the governor of New Mexico, Tijerina and his followers fled, were hiding. El gobernador de Nuevo México, no recuerdo entonces quién era, sent the National Guard with helicopters and tanks and looking for Tijerina and his followers. So that made the headlines. So there are a couple of books that talk about that incident. Ese incidente fue muy conocido en esa época, 1967. I think it's called El Grito, The Attack en Tierra Amarilla, something like that. Peter, no recuerdo el apellido de él. Buen libro. So that's one of the books that I would recommend. That's one chapter of the Chicano movement that was violent and finally got the attention
maybe not of the federal government, but at least of the state government in New Mexico. So that's another of the leaders of the Chicano movement was, of course, Rodolfo Corky Gonzalez from Denver, Colorado. Rodolfo Corky Gonzalez era boxeador. I think he era el peso gallo, bantamweight, y no recuerdo si ganó el campeonato amateur de boxeo de esa categoría, pero él era boxeador en Denver, nacido en Denver, padres mexicanos. He started working for the local government. Como se estaba dando a conocer, los políticos gringos que controlaban el gobierno de Denver dijeron, no, we need some Mexicans in government. We don't have any. Oh, there he is. Here's that guy, that boxer. Let's bring him in, see if he can join us. So he joined the government. I forget what position he had, but of course he found out that it wasn't what he thought it was. Se incorporó al gobierno de la ciudad de Denver, se dio cuenta de toda la porquería que había y decidió dejar el gobierno y crear su propia organización. La Cruzada por la Justicia, The Crusade for Justice, en Denver. Y trabajaba con muchos jóvenes. La mayoría de sus... ¿Quieres ver? La mayoría de sus seguidores eran jóvenes. Había muy pocos adultos como Corky. La mayoría eran jóvenes. The vast majority were young people. Bueno, y claro, entraron en conflicto con la policía. Denver police was very much on the tail of the followers of Corky González y la Cruzada por la Justicia, porque como había mucho abuso policial, police abuse, police harassment, los detenían a los jóvenes, los golpeaban, había protestas y la Cruzada por la Justicia era la organización de chicanos en Denver que luchaba a favor de los derechos de los mexicanos en esa ciudad. Así es que algunos de nosotros, Reggie, you went to Denver too, right? Or no? No. Fuimos a la conferencia nacional, the National Chicano Youth Liberation Conference, en 1969-1970. Allí en la ciudad de Denver. El lugar era como parecido a Cazatlán, más grande el edificio. Era una antigua iglesia y escuela católica. Y ahí se llevó a cabo esa conferencia nacional en Denver. Fue histórica porque fueron miles de jóvenes de todo el país. Fueron hasta boricuas de Nueva York, fueron allí a Denver, estuvieron ahí en esa época. Y allí se redactó a very important document for the Chicano movement. Was prepared, was written there. El plan espiritual de Aztlán, the spiritual plan of Aztlán, que fue un documento que se estuvo redactando allí en la conferencia. Un grupo de chicanos, entre ellos un poeta, Alberto Urista, que usaba el nombre de Urista, Alberto Urista. Él era nacido en México, en la Ciudad de México, y llegó a Los Ángeles también cuando tenía como 12, 13 años. Entonces conocía la historia de México. Y hablaba español también. Mejor que el de Corky. Corky, buen líder, excelente orador,
He was an excellent speaker. His Spanish was a little rusty, but I'm working. ese fue un documento importante donde se justificaba y se justifica el hecho de que Aztlán, aunque no hay prueba histórica de que Aztlán era el suroeste de Estados Unidos. O sea que los chicanos, los mexicano-americanos, descendían de los aztecas y de los tlaxcaltecas y otros que vivían en el suroeste. O sea que no somos extranjeros, descendemos de los nativos de estas tierras. Así es que un documento muy interesante en ese sentido, ¿no? Algunos dirían, no, pues es que es un mito. Pues sí, también fue un mito el Manifest Destiny, ¿no? Así es que, y también Corky González era poeta, escribía algunas cosas. Y entre ellas escribió un poema bastante larguito, un poema épico, que se llama Yo soy Joaquín, I am Joaquín, donde usa el personaje de Joaquín, un niño, que nació y vivía en un mundo de confusión, y narra básicamente la historia de los mexicanos, de los chicanos, los herederos de Cuauhtémoc, los herederos de Pancho Villa, los herederos de Benito Juárez, etcétera, cómo regresaron a su lugar de origen, al suroeste. Yo soy Joaquín, es uno de los documentos más importantes dentro del movimiento chicano. O sea que Corky González y sus seguidores, sus simpatizantes, eran los que establecieron ciertas bases culturales del movimiento chicano. Reyes López Tijerina, él quería que se respetara el Tratado de Guadalupe Hidalgo y luchó de esa manera, ¿no? César Chávez, el otro líder, César Chávez, él nació en Yuma, Arizona. Me parece que nació en 1944, si no me equivoco, o antes. ¿Okay? Entonces, César Chávez, él aprendió a organizar con un organizador gringo, Fred Ross, que él era organizador del tipo, como se le llama aquí, tipo Alinsky, the Alinsky Style of Organizing, en California. Y básicamente la organización era en los barrios, pero en este caso se amplió al campo, los trabajadores campesinos. Y en 1965 fue cuando la Unión de Campesinos, United Farm Workers Organizing Committee, USWOC, entraron a declararse en huelga. Ahora, ya antes habían habido otros intentos. César Chávez no fue el primero en luchar por los derechos de los inmigrantes, de los campesinos. Ya habían habido otros luchadores también dentro de los campesinos que habían llevado a cabo huelgas en contra de los rancheros, de los dueños de los terrenos, pero no habían tenido éxito. Entonces, César Chávez inclusive se unió a una lucha que ya existía, un grupo de campesinos filipinos, no recuerdo el nombre del líder de ellos. Ellos se fueron a la huelga y ellos invitaron a César Chávez y al grupo de ellos para que entraran a la huelga. Entonces él aceptó la invitación, entró, y como eran más los trabajadores mexicanos que los trabajadores filipinos, poco a poco el enfoque de la lucha pasó de los filipinos a los mexicanos. Entonces César Chávez era líder de ese
de ese movimiento por la lucha laboral. Los trabajadores campesinos no están cubiertos por la ley federal como la mayoría de trabajadores. O sea, no tienen, la ley no los protege de muchas cosas, ¿no? No se aplica la ley a los trabajadores campesinos. Uno dirían, pero ¿por qué no? ¿Por qué si los demás sí? Porque los agricultores de California, los dueños de los ranchos, de las grandes extensiones, de fruta, lechuga, uvas, en fin, tienen mucho peso económico, y ellos lucharon para que los trabajadores campesinos no fueran incluidos en esa ley laboral federal, para que pudieran seguir explotándolos y no tuvieran derecho a muchas cosas. Y todavía sigue así, lamentablemente, ¿no? La lucha de César Chávez continúa porque no es una ley donde diga uno, todo el estado ya está cubierto, todos los campesinos en el estado de California ya están cubiertos por la ley. No, van por los trabajadores de los que recolectan los tomates, la pizca de lechuga, la pizca de zanahoria, etcétera, ¿no? Entonces la lucha continúa. Dolores Huerta, que tiene ¿cuántos? ¿90 años? Dolores Huerta, compañera de César Chávez, también, quizá la que más duro trabajó, inclusive más duro que César Chávez, ¿no? Tenía como, si no me equivoco, tenía como 9 hijos. Dolores Huerta, 9 hijos. Parece que el esposo la abandonó, no sé cómo se llama la cosa. En fin, ella salió adelante como organizadora, con hijos, responsabilidad de madre, y aún así, Dolores Huerta era la que negociaba. Ella negociaba con los dueños de los campos de cultivo. Ella se sentaba y llegar a un acuerdo, un contrato laboral de 5 años, de 10 años, de 7 años, de 4 años. Ella era la que hacía el trabajo, ¿no? Del trabajo específico. Entonces, César Chávez, muy buen líder. Lamentablemente, César Chávez, por sus razones, nunca tuvo lazos directos de trabajo ni con Corky González, ni con José Ángel Gutiérrez de Texas, ni con Reyes López Tijerina. Se mantuvo muy aislado, nada más con los campesinos de California. Inclusive ni ayudaba a otros líderes campesinos de otros estados, como en Ohio, como en Texas, Orendine, otro luchador también, estaba organizando a los trabajadores de Texas, en la Florida también. César Chávez nunca, lamentablemente, no fue más allá de los límites de California para ayudar a otros compañeros en la lucha, ¿no? Pero bueno, cada quien. Así es que ya por último, ya por último, José Ángel Gutiérrez, él es el único que queda de los 4 grandes líderes chicanos. Él era profesor universitario en la Universidad de Texas, al norte de Texas, cerca de Dallas. Él era abogado, es abogado, profesor de historia. Él escribió varios libros, como 3 o 4 libros. Él se hizo famoso porque en Crystal City, Texas, que le llaman Cristal, la ciudad de Cristal, que tiene una estatua grande, enorme, de Popeye, ¿no? Porque ahí se cultiva más lo que se supone que comía Popeye, ¿no? Unos sembradíos enormes. La mayoría de la población era mexicana, por años y años y años. Los que controlaban el gobierno eran gringos. Los que controlaban el gobierno de la ciudad, los que controlaban la junta escolar eran gringos, los jueces eran gringos, la policía era gringa, todos eran gringos, a pesar de que la
la inmensa mayoría, como el 70% de la población, era mexicana, pero no estaban organizados. Hasta que se formó un movimiento, grupo, los jóvenes se organizaron en mayo, Mexican American Youth Organization, que se estableció en San Antonio, y José Ángel Gutiérrez fue uno de los fundadores. También lo establecieron en Crystal City, y después después de eso se estableció el partido Raza Unida, precisamente para luchar por derechos políticos, y a través de la lucha de registro de votantes, que es lo que falta aquí en Chicago entre los mexicanos-americanos, un enorme registro de votantes, una campaña enorme de registro de votantes, que fue lo que llevó a Harold Washington al poder en 1983, que la comunidad afroamericana registró a miles y miles y miles de afroamericanos para que estuvieran registrados para votar. En Chicago todavía nos falta eso. Entonces, se apoderaron ganaron las elecciones en Crystal City, controlaron el gobierno local de Crystal City. Después siguieron con la junta escolar, School Board también, y es más, José Ángel Gutiérrez llegó a ser juez también, como era abogado, estudió y llegó a ser juez también ahí en Crystal City. En fin, el Partido Raza Unida fue un partido que se estableció allí, pero que se extendió por todo Estados Unidos. En Chicago hubo un capítulo, una filial del Partido Raza Unida también aquí. Rhea Mojica Hammer, Ángel Moreno fueron dos candidatos del Partido Raza Unida, 1970 aproximadamente, aquí en Chicago. Pero bueno, con el tiempo ya perdió ese deseo entre los chicanos de seguir adelante, expandiéndose. Inclusive hubo un candidato a la gobernatura del estado de Texas por el partido Raza Unida, pero no les fue muy bien. O sea, Texas es un estado enorme, mucho trabajo por hacer. Pero en fin, así nada más quiero terminar con eso, porque hay muchas cosas otras que cubrir, pero no tenemos tiempo suficiente, ¿no? Se puede decir, son unas líneas generales de lo que es lo que ha sido el movimiento chicano, las luchas más importantes, aunque han habido otras luchas mucho más importantes que no he mencionado. Por ejemplo, la lucha en la educación, también los mexicanos han sido líderes de la desegregación escolar, la lucha por la desegregación escolar, mucho antes que los afroamericanos, mucho antes. Pero la desegregación escolar se conoce como algo de los afroamericanos, ¿no? De el fallo judicial de 1954, ¿no? Cuando se declaró la ilegal school segregation, la segregación escolar, en 1954, la Suprema Corte. Es el caso más sonado, porque los mexicanos tuvieron triunfos legales en Texas y en California, desde 1930 o 31, en las afueras de la ciudad de San Diego. Melon Grove hubo uno de los primeros triunfos de los mexicanos que demandaron a las autoridades locales o estatales, precisamente por la segregación escolar, que los mexicanos los mandaban a otras escuelas, a otros lugares que no estaban nada equipados para escuela, pero como eran mexicanos, pues tenían que separarlos de los niños blancos, ¿no? Entonces, luego entramos en esas cosas. Hay muchas cosas. No hablamos ni siquiera de las luchas en Texas, los llamados rinches de Texas Rangers, también, que eran la contraparte del Ku Klux Klan, KKK, en Texas, en California,
hubieron muchos mexicanos que fueron linchados. Casi el linchamiento se identifica con la comunidad afroamericana, pero han habido muchos mexicanos que fueron linchados, especialmente antes de 1924. Antes de esa época, hubieron más mexicanos que afroamericanos que fueron linchados en Texas, Arizona, Nuevo México y California. Hay un museo, Lynching Museum en Alabama, pero no tienen casi nada de los mexicanos. Así es que hemos luchado por mucho tiempo, los mexicanos, muchísimo, pero los medios casi no han cubierto nuestras luchas. O sea, mucha gente no sabe, ni nuestra propia comunidad sabe de muchas de esas luchas, porque nuestros propios medios, Univisión, Telemundo y otros, nunca cubren eso, ¿no? Méndez contra el estado de California, nunca mencionan eso, nada mencionan, ¿no? Hoy, hace tantos años, se estableció el Partido Raza Unida, ¿no? Hoy, hace tantos años, se inició la lucha en California, los trabajadores del campo. Hoy, hace tantos años, se estableció la cruzada por la justicia en Denver, ¿no? Hoy nació César Chávez, hace tantos años, en fin, nada. Nuestros medios básicamente no se ocupan para nada de eso. Son muy conservadores, y claro, hay mucha influencia cubana en los medios, especialmente la televisión. Muchos de los gerentes generales, muchos de ellos son cubanos, en muchas ciudades de Estados Unidos. No sé si todavía sea el caso, pero así pasa. Inclusive también en la radio pasa eso. Los que manejan, la mayoría, los que toman las decisiones son los cubanos, y los que hablan, los que dicen tonterías en el radio, ¿no? Que el bueno, la fea y quién más, no recuerdo cómo se llama, son los mexicanos, ¿no? Pero en fin, seguimos adelante y en otra ocasión hablamos sobre otros aspectos. Hablamos de Casas Clan, hablamos del Centro de la Causa, hablamos de los Brown Berets, hablamos de Olas, hablamos de muchas agrupaciones que surgieron aquí en Chicago también, en Illinois. Hace falta mucha información que cubrir. Pero bueno, ¿alguna pregunta, comentario? ¿Qué evento va a venir en mayo 6? El 6 de mayo hay un evento que se va a llevar a cabo en Sur Chicago a las 3 de la tarde en la cuadra 1003 al sur de la Ewing. Es una galería de arte ahí en Sur Chicago, y hay un grupo de personas en Sur Chicago que han luchado por mucho tiempo, y ellos quieren revivir parte del movimiento chicano, y especialmente los Brown Berets, los boinas verdes, los boinas cafés, los verdes son otros, los que mandaron a Vietnam, right? You were talking about the Texas Rangers. Didn't they become the Border Patrol for the United States? Is that what they went into? Once they had to disband, and they made the Border Patrol? No, the Texas Rangers are still around. They are still around, yeah. They're like a state police. Yeah, they're like a state police. Yeah. So yeah, they're still around. La película, ¿cómo se llama la película esta de Olmos? No, esa fue otra, esa fue de California. Gregorio Cortés, una película que se filmó y habla de un personaje de Texas, de Gregorio Cortés, que se enfrentó precisamente con blancos que venían a arrestarlo a él, según por unos caballos que se robaron, que le estaban echando la culpa a él y a su hermano. Que le dijeron que se había robado un caballo, que era una yegua, sí. Había un problema de traducción.
También está el corrido de Jacinto Treviño, que menciona los ríos. Sí, también, sí. No, hay lo que se llama también los llamados bandidos chicanos, ¿no? Que los gringos le decían bandidos, claro, pero la idea era como Cheno Cortina, y en California, ¿cómo se llama el más famoso de todos? Joaquín Murrieta. Joaquín Murrieta, que era de Sonora, pero que por ahí algunos chilenos se lo quieren adjudicar, que era nacido en Chile, en fin. Bueno, él vivió durante la época de la fiebre del oro, de Gold Rush, que hubo aquí en Estados Unidos, después de que los gringos se quedaron con todo California y todos los demás estados. Se descubrieron el oro en una parte de California, y pues se dejaron ir como moscas, ya saben a dónde, los gringos. Vámonos a California a hacernos ricos, y fue cuando Joaquín Murrieta también ¿A los qué? A los mexicanos españoles que viven en California. Sí. Cuando el gobierno empezó a propietarios de fincas, Sí. Les arrebataron sus tierras y todo. Ya. Sí. Hay una mujer, una personaje, la historia, me parece que en el libro no lo mencioné, en este libro, 500 años del pueblo chicano, 500 years of Chicano history, in pictures, fotos, dibujos, etcétera. A veces aquí aparece, hay una ilustración donde aparece, aquí está Gregorio Cortés, Tiburcio Vázquez, el Pejo Vaca, varios de los llamados bandidos chicanos. Y aquí están los mexicanos que fueron colgados, linchados, fue en California. Okay. Aquí también, acá. Okay. Aquí es cuando buscaban a Joaquín Murrieta, the head of Joaquín, lo andaban buscando. Y me parece que aquí está una ilustración de esta mujer que a ver si lo encuentro. Cuando ella, los gringos, cuando llegaron a California, ya había mexicanos y algunos chilenos y peruanos allí en California, también buscando el oro, explotando y estos llegaban los gringos y por la fuerza los echaban, y si se quejaban o resistían, los mataban, ¿no? O sea que inclusive no es parte de un tema de esta presentación, pero el estado donde más indígenas de Estados Unidos murieron fue California, y casi nunca se habla del genocidio en contra de los indígenas de California. Murieron más ellos que los Cherokees en el sureste, o los Sioux o Lakota en el medio oeste. No hace mucho Netflix sacó una película sobre Joaquín Murrieta. Está más o menos. Y ahí le acompaña una mujer, una joven mujer china, que es la que pelea con él ahí. Sí se menciona eso de la lucha por las propiedades de los gringos y los mexicanos. Sí. Sí, no, hay una cantidad de cosas. Aquí aparecen las ilustraciones de James Bowie, David Crockett y William Travis, que aquí los tienen como héroes, ¿no? En Estados Unidos. Los héroes que murieron defendiendo el Álamo y la libertad.
Texas. Frustrating, man. You know, very frustrating. Yep. Así es que gracias, compañeros. Gracias.